El sacerdote está llamado a ser alter Christus, otro Cristo. Porque en realidad ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y a través de mí. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Saint Jean-Marie, the patron saint of parish priests, we see a wonderful example of a priest whose person was completely identified with his
sacerdote y ningún otro quien hace a Cristo realmente presente. Debe presidir la comunidad, amando a esta comunidad, dando su vida por esta comunidad, como dijo Jesús: yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. El santo cura de Ars nos comunicaba sin duda la más bella definición de parroquia. La parroquia es una comunidad eucarística, de ahí la necesidad de la misa dominical, de la adoración al Santísimo Sacramento y además también la belleza de la liturgia. El sacerdote, cuando preside el acto litúrgico, lo preside in persona Christi. En la Santa Misa, el sacerdote, como hombre, debe desaparecer y debe hacerle sitio a Jesús, para que sea Él el que hable, sea Él el que se presente a la asamblea. La liturgia, que tiene una forma de celebrarse, no debe ser cambiada por el sacerdote, porque el sacerdote no es dueño de la liturgia, no es dueño de los sacramentos, no es dueño de esa gran plegaria de oración, de alabanza, ni de esa ofrenda, ni de esa adoración que de toda la Iglesia se eleva ante el Padre por Jesucristo en el Espíritu. La liturgia no está nunca en nuestras manos para ser modificada, cambiada. Está en nuestras manos para ser custodiada y transmitida con gran fidelidad. Requiere absoluta renuncia de todo protagonismo, pero precisamente ahí está lo bonito, porque como dice Juan Bautista, cuanto más disminuyamos nosotros, tanto más crece en nosotros Jesús. Fine della missione di ogni presbitero, potremmo dire, è cultuale perché tutti gli uomini possano offrirsi a Dio come ostia viva, santa e a Lui gradita, che la creazione stessa negli uomini diventa culto. La gente hoy en día necesita paz interior, verdadera alegría, amor, felicidad. Hay una sed de Dios, un hambre y sed de Dios. El sacerdote es necesario, absolutamente necesario. Precisamente el sacerdote lo que hace es eso, presentar el rostro de Cristo a la gente, para que la gente sepa que Dios le ama, que Dios quiere que todos se salven y lleguen a la felicidad plena. Necesita el mundo del sacrificio redentor de Cristo. En una sociedad ampliamente secularizada, el sacerdote, que está comprometido en primera línea, en frontera inmediata, está claro que debe remar contracorriente para ser fiel al Evangelio. El sacerdote está ahí para ser testigo de Cristo y también para llevar alivio a un mundo herido, para alzarse por la verdad y proclamarla. Es muy importante la misión, el tener este espíritu misionero de no solo esperar a que las personas vengan a Él, sino también de ser capaz de ir a buscar a las personas. Era lo que atraía a las multitudes a este pueblo perdido de Dom en vida del santo cura de Ars. Aquellas gentes venían a recibir su perdón, el perdón de Dios en la confesión sacramental. Un día, un gran orador que había en Notre Dame terminó su homilía, la disertación que había hecho, y uno que era oyente se acercó a él para decirle: «Magnífico, magnífico». La gente estaba hasta subida encima de los confesionarios oyéndote. Y él, que era un hombre humilde, aunque brillante, dijo: «Sí, yo los subo en el confesionario, pero el santo cura de Ars los mete dentro». El sacerdote, hay dos momentos en los cuales es insustituible. Podemos ser sustituidos en tantas cosas, pero hay dos en las que no, que es en la celebración de la Eucaristía y en el perdón de los pecados. Uno de los aspectos más importantes de mi vida como sacerdote es la confesión, en la que experimento palpablemente la acción del Espíritu Santo que consuela, que purifica, que lava.
Las masas de penitentes que durante su vida convergían en este pequeño pueblo estaban como imantadas por la figura de este sacerdote, porque ellos sabían que al confesarse con San Juan María Vianney, ellos iban a la fuente de la misericordia y por tanto del perdón. El sacerdote tiene como ministerio muy principal el ministerio de la penitencia, el ministerio de la confesión. No es una cosa más, es algo que pertenece a la entraña misma sacerdotal. Además, también la existencia sacerdotal es precisamente una existencia de reconciliación, es una existencia de traer el perdón y la misericordia, de hacer presente a Cristo, que ha venido no a condenar el mundo, sino a salvar el mundo, para que el mundo todo pueda entrar dentro de la misericordia divina. Había veces que la cola para confesarse con él salía de la iglesia y daba vueltas alrededor de la iglesia varias veces esperando su turno. Leía las conciencias, alentaba a los hombres y a las mujeres en sus deberes, en el cumplimiento de los deberes de Estado. Era un hombre que orientaba las conciencias sacándolas de los escrúpulos, de las pusilanimidades y de la soberbia. En su vida podemos contemplar cómo por encima de todos los planes pastorales la fecundidad del sacerdocio depende de la unión del sacerdote con Cristo, y él se entregó a buscarla completamente a través de la oración y de la penitencia. Importante para que un sacerdote dé frutos verdaderos es estar muy unido a la vid, a Cristo. Cuanto más el sacerdote, por ejemplo, como San Juan Evangelista reposó su cabeza sobre el corazón de Jesús, así el sacerdote reposa su cabeza sobre la puertecilla del sagrario, diríamos al compás de la Eucaristía, mas allí, evidentemente, encuentra recursos absolutamente inesperados. Cada sacerdote, cada uno de nosotros, es llamado a reencontrar siempre lo esencial de su vida y de su ministerio, sobre todo en un contexto cultural en el cual se está tentado de andar tras muchas cosas, se está tentado de activismo, en resumen, de dispersarse en aquello que no es el centro de la identidad del ministerio del sacerdote. El cura de Ars, con su ejemplo, nos devuelve a lo esencial. Su jornada empezaba siempre con 2 horas de oración, se pone de rodillas ante el sagrario y se pasa 2, 3, 4 horas de oración pidiéndole al Señor, Señor, conviérteme la parroquia. La clave de la fidelidad es, lo primero, la oración. El sacerdote está llamado a ser alter Christus, otro Cristo. Y si no conoce a la persona de Cristo, nunca será efectivo, nunca será feliz. No va a entender dónde está la esencia y el centro de su ser, al que ha sido conformado sacramentalmente. Jesús era un hombre de mucha oración y el sacerdote debe ser también así, un hombre de oración. El amor divino crece como el amor humano. Las personas se buscan, se tratan, se conocen y se aman. Pues igual, nosotros buscamos al Señor en su Evangelio, en la presencia eucarística. Estamos junto al tabernáculo como se está al lado de la persona que se ama. Él está allí, presente en cuerpo, sangre, ánima y divinidad. Era el lugar donde el cura de Ars encontraba la solución de todos sus problemas en el diálogo con el amor con Cristo. Era un enamorado de Cristo, como debemos serlo todos los sacerdotes. El amor divino crece así, tratándolo, conociéndole más, amándolo. Quisiera recordar 2 expresiones del santo cura que son muy conocidas. Por una parte, por donde pasan los santos, Dios pasa con ellos. Y luego también, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Esta frase del santo cura de Ars, el hecho de que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, yo diría que es una frase no solo mística, sino también teológicamente perfecta. Y el amor divino es el misterio de Dios, que podríamos decir, ama tanto. Naturalmente estoy diciendo una herejía teológica, pero es para poderlo explicar. Ama tanto que no se hace para estar solo, y por esto debe hacer partícipes de este amor a todos los demás.
Pues el sacerdote tiene que manifestar en una sociedad que tiende a vivir como si Dios no existiera, que Él es el testimonio de que existe Dios, de que existe un más allá, de que existe un Cristo, que es la encarnación de Dios, que se aproximó por amor tanto a los hombres, que se hizo el Dios con nosotros. Y eso lo tiene que manifestar también en el hábito, en la forma externa de manifestarlo. El traje eclesiástico expresa una pertenencia, la pertenencia del sacerdote al Señor y a la Iglesia. Y por esto pienso que todo sacerdote debería llevar con alegría su traje propio, justamente para afirmar así su pertenencia a Jesús y a la Iglesia. Es una manifestación también de amor. El que ama no tiene miedo a manifestar su amor. Yo invitaría a todos mis hermanos en el sacerdocio que no oculten nunca, en ninguna situación, que son sacerdotes. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. La clave de la fidelidad del sacerdote es estar con Cristo y estar con Él totalmente, siendo conscientes de una cosa, que el alma de todo apostolado es la intimidad con Dios. Tienes que ser libre si vas a ser fiel. Y tienes que ser libre si vas a amar. No puedes amar sin libertad. Y por eso el amor sacerdotal es tan importante hoy. Pero esto es posible solo si vivimos nuestra llamada al celibato. Porque se habla mucho del celibato sacerdotal como una cosa muy difícil, como una cosa negativa, como una norma puramente disciplinaria, y esto es absolutamente falso. El celibato no es una ley eclesiástica, es una exigencia del amor. La ley eclesiástica es solo la consecuencia de esto, porque las leyes son consecuencias de premisas teológicas y espirituales. Es una afirmación gozosa del amor, es una donación completa de la propia vida, del propio tiempo, de los propios sentimientos, de los propios pensamientos a Cristo, con el deseo de poder, como San Pablo, decir un día, y a lo mejor no se necesitan tantos días, poder decir vivo en la carne de la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La lógica del amor divino, del amor cristiano es siempre, siempre, para siempre. El celibato sacerdotal es un don, no solo para la Iglesia, sino para el mundo, porque es el signo, un signo vivo para este mundo que querría vivir sin Dios. Es un signo de amor, es un signo de consideración, es un signo de aprecio y desvelo indiviso, es un signo que se abre a una dimensión trascendente. Todo el mundo no basta para expresar mi aprecio por ti. El celibato se convierte no solo en un acto de amor por el mundo, sino también en un signo de esperanza para el mundo. Un sacerdote especialmente tiene necesidad de estar muy unido a la vid para nutrirse de la savia. Y eso quiere decir unión de corazón al Padre de esta gran familia universal que es la Iglesia, y unión también de cabeza a sus ideas, a su magisterio. Jesús dice a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y a Pedro, por tanto al obispo de Roma, al Papa dice, tú confirmarás a tus hermanos, no les confirmará este periódico, aquel otro, el de más allá, no les confirmará este convenio de teólogos o aquel convenio de pastoralistas, les confirmará Pedro, el Papa. Los otros no son nada sin él, y con él en cambio son todo. Y con lui invece sono tutto. Tuve la gracia de servir como diácono al Santo Padre en una celebración en la Basílica de San Pedro y me impresionó sobre todo del Papa su actitud humilde, alegre y su mansedumbre, sobre todo en el trato con la gente, pues cómo trataba, con qué cariño, siempre con una sonrisa en la cara y con eso, una humildad
impresionante. Como Benedicto XVI o Juan Pablo II, cuando van caminando entre filas de gente que les grita y les aclama, pues es como Jesús en el día del Domingo de Ramos, cuando iba entrando en Jerusalén y le aplaudían. Si el burro hubiera pensado que le aplaudían a él, pues sencillamente se equivocaba. O Juan Pablo II sabían perfectamente que a quien aplaudían es a Dios. Igual cada sacerdote, cada vez que las almas se alegran de verle, es por el bien que Dios hace a través de ellos. Cuando murió Juan Pablo II me hicieron preguntas sobre los récords que había superado, las vueltas al mundo, los millones de personas que había recibido, los documentos magisteriales, leyes. Y yo les decía a los periodistas, pero el récord más importante no lo habéis escrito en ninguna parte. Y sin eso, todos los demás no sirven. ¿Cuál es? Y el Señor les hacía pensar un poco. Y al final les decía, mirad, el récord más importante es el Papa que más horas ha pasado delante del sagrario, con su amor. La Virgen es verdaderamente una madre para los sacerdotes. Está a nuestro lado para guiarnos y protegernos. Es un ejemplo amable, un ejemplo reconfortante para nosotros. La Virgen es el modelo de la vía sencilla del amor y te conduce cada vez más adentro del corazón de Cristo y dice simplemente, mira, aquí está. El sacerdote recibe a María como a su madre. El sacerdote debe mirar a María, debe implorar a María, debe vivir todo lo que es la espiritualidad mariana. No es una espiritualidad aparte, no es una espiritualidad devocional en el sacerdote. Ella nos enseña por medio de su docilidad, de su apertura, de su abandono, esa total donación de sí a la palabra, para que la palabra pueda, por así decir, asumir su carne. Y así también, la palabra de Dios que el sacerdote ama y que el sacerdote estudia, y el sacerdote se alimenta él mismo de la palabra de Dios, para que la palabra pueda asumir su carne, transformar su carne. Y esto lo aprendemos a través del ejemplo de la Madre de Dios. El sacerdote se debe unir de modo especial a la Virgen, sobre todo durante la Santa Misa, para estar como María detrás de Jesús, no delante, de modo que sea Él el que se exponga. Hay una realidad muy fundamental de la Virgen María, y es aquellas palabras que ella dijo en las bodas de Caná para adelantar la hora de Jesús, que es la hora del sacrificio, que es la hora en que Él sería elevado a la cruz, que es la hora del amor inmenso de Dios derramado en favor de los hombres. Haced lo que Él os diga, para adelantar esa hora, para hacer presente esa hora, para que el agua de nuestras penas, de nuestras incertidumbres se convierta en el vino de la alegría, en el vino de la hora del Señor, en el vino del amor de Dios llevado hasta el extremo. Es necesario que los sacerdotes cumplamos las palabras de María, haced lo que Él os diga. Sin la oración de los fieles, sin estas manos que se elevan al cielo, nosotros, sacerdotes, que sentimos el peso de la gravedad espiritual de nuestro egoísmo y del egoísmo del mundo, nos venimos abajo. Esos momentos en los que la vida puede parecer dura y difícil, esos son los momentos en los que te das cuenta de por qué eres sacerdote. Eres sacerdote para el pueblo de Dios, que a su vez está rezando por ti. Hasta la gente que me encuentro en la calle me ven con el alzacuellos y me dicen, ¡Padre! No saben que soy solo un seminarista. Dicen, ¡Padre, gracias por ser sacerdote, rezamos por usted! No sé hasta qué punto me sostiene, pero sé que me sostiene. He encontrado en mi camino, por ejemplo, hermanas que me han dicho, recuerdo una hermana, Sor Roberta, que terminó sus días en un hospital consumida por la enfermedad y me dijo, yo ofrezco mi sufrimiento por ti, para que puedas llegar a ser santo, y así tantos otros. Y esto particularmente impacta el corazón de un sacerdote, encontrar estas almas generosas como las encontró Jesús y que estaban presentes bajo la cruz, que le han sostenido. Che l'hanno sostenuto.
Précisément, nous voyons dans le curé d'Ars un prêtre qui ne s'est pas contenté d'accomplir extérieurement le geste de la rédemption. Il y a participé dans son être même, dans son amour du Christ, dans sa prière constante, dans l'offrande de ses épreuves ou ses mortifications. Ese es vuestro modelo, el santo cura de Ars, amante de la palabra de Dios, amante de la Virgen Santísima, amante de su vocación personal, amante de la cruz, amante de la oración, amante de la Eucaristía, amante de la salvación de los que el Señor le había confiado. Santo cura de Ars es para nosotros un vivo ejemplo de lo que tenemos que ser los sacerdotes, combatiendo al demonio, al mundo y a la carne. El santo cura de Ars es también nuestro intercesor. No solamente es nuestro patrono, sino nuestro intercesor. Por eso a él le invocamos, Santo cura de Ars. Ayuda a tu iglesia, suscita en nuestros jóvenes hombres dispuestos a entregar su vida por Cristo como tú cuando fuiste joven. Cuando el Señor nos hace sentir la inquietud en su corazón de darnos totalmente a Él, entonces es ahí cuando Él nos está enseñando el camino de la felicidad. Por eso yo lo que diría, no tengas miedo, di que sí. Verás que va a ser tu vida una afirmación gozosa y qué bien vas a llevar a las almas. Como dice Jesús en el Evangelio, quien pierda la propia vida la encontrará. Y esto lo experimentamos, aunque a veces sea un poco doloroso perderse a sí mismo, pero el Señor no se deja vencer en generosidad. Yo diría que el aspecto más bello que encuentro en el sacerdocio es precisamente la elección de una persona que es nada ante Dios. Dios me ha elegido para llevar su misión al mundo, para llevar al mundo hasta Él. Preghiamo per tutti i sacerdoti. Si moltiplicano nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle comunità religiose, specialmente quelle monastiche, nelle associazioni e nei movimenti, iniziative di preghiera, in particolare di adorazione eucaristica per la santificazione del clero e per l'evocazione sacerdotale, rispondendo all'invito di Gesù a pregare il Signore della Messa perché mandi operai nella sua